Señora Vicepresidenta de la Nación, señores autoridades todos, público presente. El 8 de mayo de 1945 terminaba la guerra contra la Alemania nazi y el mundo comienza apenas a tomar una dimensión del horror y del Holocausto. Una guerra que dejó 52 millones de soldados y civiles muertos y, como la herida más absurda, 6 millones de judíos, 500.000 gitanos y decenas de miles de homosexuales exterminados solamente por su condición religiosa, étnica o sexual. La maldad sistemática, alentado por el Estado hitlerista, fue impulsada por personajes emergentes de la cultura alemana que desde el siglo XVIII deslumbraba al mundo. Sus mentalidades afiebradas impulsaban el paradigma de una raza superior, la raza aria. Entre ellos estaban, por ejemplo, Gerhard Keitel, un investigador de textos sacros, el filósofo Martin Heidegger y el jurista Carl Schmitt. Joseph Goebbels, el cerebro de la propaganda nazi, poseía 3 títulos obtenidos en la Universidad de Heidelberg. Joseph Mengele, el médico de Auschwitz, también era antropólogo. No todas las víctimas del nazismo fueron judías, pero todos los judíos fueron víctimas. Terminada la guerra, comenzaba otra mucho más digna. ¿Cómo perpetuar la memoria? ¿Cómo hacer justicia sin venganza? ¿Cómo conseguir que lo sucedido no se vuelva a repetir? Hoy, a 74 años del levantamiento del gueto de Varsovia, símbolo de la resistencia suprema contra el mal, tengo mis dudas si el mundo ha aprendido la lección. Señoras y señores, la organización extremista ISIS, aún en retira, nos brinda un panorama cotidiano del mísero refinamiento a que llega en su bajeza, degradando con sus ataques sangrientos la condición humana. Algunas imágenes de ataque con gases venenosos sobre población civil en Siria, apenas hace semanas, parecen abonar lo poco que se concientizó la humanidad en aceptar al diferente. Y el mundo calla una y otra vez, se acostumbran al terror, se anestesia ante la inconcebible. Como judíos ya conocemos todos esos fenómenos y no podemos permitir que se vuelva a repetir. Ayer fue el nazismo, hoy se levantan banderas justificadoras en nombre de Dios, un Dios que lo repudia. Si miramos el crecimiento de la xenofobia en el mapa político actual de Europa, vemos que las sociedades contemporáneas vuelven una y otra vez al borde de un abismo que puede precipitarlas a nuevas tragedias. Nos basta observar lo que sucede actualmente en Bélgica, en Holanda, en Austria o en Francia. No nos consuela que el odio extremista de ciertos partidos europeos se vuelva ahora exclusivamente sobre los inmigrantes musulmanes. Hoy van por ellos, mañana irán por nosotros. Ha cambiado en los últimos años. Hubo épocas en que estuvieron callados, en otras querían hablar, pero nadie los escuchaba. Pero ahora han escrito sus memorias, narrando sus historias, y las sociedades progresistas se interesan cada vez más en su legado. Hay una paradoja en el estudio del Holocausto. Cuanto más nos alejamos en el tiempo, más sorprendente resulta que haya ocurrido este episodio del mal absoluto sobre la tierra. En estos mismos días, el régimen iraní, en un desfile militar, volvió a bramar una vez más por la destrucción del Estado de Israel. Y el mundo toma las palabras y se acostumbra a ellas. Auschwitz no comenzó con el gas, comenzó con las palabras, las justificaciones. En Corea del Norte, un régimen estalinista
se da el lujo de amenazar el Extremo Oriente con un holocausto nuclear y uno se acostumbra y la nave sigue viajando. Señoras y señores, debe quedarnos claro, el revisionismo histórico que niega o minimiza la Shoah y ataca el derecho a la existencia del Estado de Israel se han convertido en la cara y contracara del antisemitismo moderno. Parecemos anestesiados ante este mal. El nazismo fue derrotado en mayo de 1945, pero se empeña en no morir. Es más, se viraliza en ropajes democráticos para obtener legitimidad, no solo en el mundo entero, sino también aquí en la Argentina. Sí, aquí, en la República Argentina. Hoy Europa es un heredero natural de los racistas de ayer. Hay diferencias ideológicas y metodológicas. Una autobomba o un atropellamiento son pequeñas batallas en plan de la solución final. La amenaza actual del terrorismo internacional y la posición a asumir del Estado argentino. Nuestro país ha conocido dos ataques sistemáticos. Uno la Embajada de Israel y el otro el edificio de la AMIA Hidaya. Se trata de los ataques judeofóbicos más graves luego de la masacre de la Segunda Guerra Mundial. Los atentados parecen estar lejos de haberse esclarecido, pero reconocen una matriz fundamentalista. Incluso el valiente fiscal Alberto Nisman, Zichrono Libraja, que investigaba el segundo de ellos, murió en circunstancias extrañas, luego de una fuerte denuncia hacia aquellos que desde el poder encubrieron la responsabilidad iraní. Muchos refieren a su muerte como el cuarto atentado. El fiscal investigaba las entrañas del poder gubernamental en tiempo real sobre una nueva supuesta red de complicidades y corrupción en perjuicio de la investigación central del atentado. El fiscal Nisman murió luego de denunciar lo absurdo de un memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán, que debería haber colaborado y no entorpecer la verdad de lo ocurrido. Debería haber entregado a los autores ideológicos y materiales y a sus encubridores, pero lamentablemente nada de esto ocurrió y la República Islámica de Irán una vez más se vuelve a burlar de la República Argentina. No podemos menos que felicitar al Gobierno Nacional de tomar la decisión política de derogarlo. Lo único que un Estado democrático, un Estado republicano, no puede permitirse es no investigar. Y la DAIA, para lograr llegar a la apertura de la investigación, con motivo de la denuncia formulada por el fiscal Nisman en el marco de la firma del memorándum, tuvo que soportar una feroz embestida mediática, pero también judicial. La DAIA solicitaba y solicita que se investigue. Parece increíble que en un país serio como el que es la República Argentina, aún el hecho de querer investigar sea cuestionado. Algunos nos trataron de traidores a la patria y otros buscaron confundir a la opinión pública. Somos argentinos orgullosos de profesar la religión judía. Y quiero dejarlo muy claro. La DAIA no mira ni opina sobre colores partidarios, solo aporta cuestiones que puedan ser positivas para la sociedad argentina en su conjunto. Quiero destacar el compromiso de las autoridades de hoy que nos acompañan, del Gobierno Nacional, de la Ciudad de Buenos Aires, de las diferentes provincias. Sí, ¿por qué no un aplauso? De los diferentes municipios, como también al presidente del Consejo Federal de la DAIA, quien tiene 25 filiales a lo largo y a lo ancho de nuestro país y que también en el día de hoy y en esta semana están rememorando lo que fue la peor masacre de 6 millones de víctimas, lo que fue la Shoah. Y quiero también agradecer, y lo tengo fuera de mi escrito,
a la excelente predisposición de las autoridades nacionales, que también aceptaron acompañar en las diferentes provincias este tipo de acto. Hoy, en este mismo momento, en la ciudad de Rosario, se está conmemorando el Día de la Shoah y como orador principal se encuentra el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, por quien pido un fuerte aplauso y un agradecimiento. El significado que esta conmemoración y la lucha contra el antisemitismo y la discriminación en general tiene en la sociedad argentina. La Argentina no es un país antisemita. La Argentina, aunque aún perduran expresiones minoritarias que incitan al odio antijudío, que todos juntos debemos erradicar. Autoridades, consideramos que sería de vital importancia avanzar en cuestiones como ser leyes que sirvan en la investigación y en paralelo el juzgamiento sin vulnerar ninguna norma constitucional. Leyes más severas en relación a delitos xenófobos, antisemitas o discriminatorios de cualquier índole. Es un deber indelegable del Estado perseguir, llevar a juicio y lograr una pena justa para aquellos delincuentes que ataquen a personas por su sola pertenencia a otro credo, etnia, nacionalidad o forma de pensar. Trabajar en conjunto para pacificar los ánimos en nuestro bendito país, para seguir consolidando esta democracia. Fueron declarados imprescriptibles, como también fueron los crímenes de genocidio y o de lesa humanidad. El nazismo y el terrorismo fundamentalista tienen mucho en común. Ambos fenómenos no hay que enfrentarlos solos con el recuerdo o la emoción. Hay que prevenir, hay que educar, esclarecer, alinearse con las democracias, aún imperfectas, y también legislar. Como recién mencionaba, el panorama de estos últimos años es crítico. Las organizaciones terroristas han aumentado el volumen de su dinero y su capacidad de causar un gran número de víctimas finales también, fatales también. A ello se suma la emergencia y multiplicación de los llamados terroristas extranjeros y los denominados lobos solitarios, que desde su posición individual pueden causar escenas de terror desgarradoras en las distintas sociedades en las que atacan. Desde la Argentina, tal vez a costa de olvidar nuestro pasado reciente, estos fenómenos de violencia y radicalización religiosa, cultural y política muchas veces son percibidas como acontecimientos lejanos. Pensamos que el riesgo de que sufran un nuevo atentado o nos veamos penetrados por fuentes de financiación de este tipo de actividades criminales o seamos un país de tránsito de terroristas es muy bajo, pero créanme que no lo es. La DAIA en particular ha acompañado las nuevas expectativas que generó el recambio de las autoridades gubernamentales, ha trabajado intensamente en mostrar que no debemos bajar nunca los brazos frente a la amenaza terrorista y hemos tratado de acompañar todas las iniciativas del gobierno que van en esa dirección. Quiero destacar en este sentido los esfuerzos llevados a cabo por los diferentes ministerios en general y por el de Seguridad y el Ministerio de Justicia en particular, en la labor de la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Celebramos algunas iniciativas, una propuesta de reforma legal en el campo de combate de acciones terroristas y actos de terrorismo, el acuerdo celebrado entre el Ministerio de Justicia y la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo de Naciones Unidas, el reciente lanzamiento con la colaboración del PNUD de una evaluación nacional de riesgos en materia de financiación del terrorismo, la tarea de difusión y concientización de lo que significa el terrorismo a través de diferentes seminarios en las colonias agrícolas de Santa Fe y Entre Ríos. Esperaban las cartas que nos mantenían unidos a sus familias que quedaron en países lejanos y les informaban con orgullo cuando recibían su ciudadanía argentina. Estas cartas recibían y distribuían desde aquí, en este mismo lugar,
a donde hoy estamos presentes, llegaban cartas de Europa, de los bombardeos, de la persecución y de los campos de concentración en medio de la Segunda Guerra Mundial. En este día de recordación hacemos votos para que los lazos que pudieron mantener a través de aquellas sagradas cartas, manteniendo hoy la unión de las familias, hoy puedan colaborar a restablecer la unión entre todos los argentinos. La Argentina es un excelente ejemplo de convivencia entre las comunidades y lo seguirá siendo por siempre, y debemos, pero también sabemos cuidar esa relación. Por el honor de 6 millones de judíos masacrados en la Shoah, comprometámonos activamente en no permitir que el mundo se mantenga al margen de otro episodio como fue la Shoah, el Holocausto. Muchas gracias.